el ácido débil y la sal conjugada. Muy bien. Nosotros vamos a evaluar si ese tampón tiene una buena capacidad amortiguadora. Sabemos que los sistemas amortiguadores van a evitar el cambio brusco de pH, pero hay varios factores que están involucrados ahí para poder lograr ese objetivo. Por un lado, qué tan distante está el valor del pH con respecto al valor del pK del sistema. Cuando está muy distante no va a ser un buen amortiguador, ¿no? En el caso del buffer acetato, el valor del pK es de 4,74, ¿no? Y si han visto el pH de los sistemas amortiguadores, estamos trabajando cercano a ese, ¿no? Uno es de 4,74 y el otro es 3,5. Está un poco más distante, pero por ahí está, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo influye eso en la capacidad amortiguadora, ¿no? Y por lo tanto, vamos a trabajar un proceso de titulación, en el cual vamos a ver si ese ácido que estamos colocando en ese sistema amortiguador es capaz de modificar ese pH, ¿no? Y hay una denominación de la capacidad amortiguadora en la cual vamos a evaluar cuántas moles de ese ácido de una base puede modificar en una unidad la variación de pH, ¿no? Entonces vamos a ver si tiene buena capacidad amortiguadora o no. Y luego vamos a hacer algunas modificaciones. Vamos a diluir el tampón. Entonces algo va a pasar ahí. Hay que tener en cuenta que si ejecutamos una dilución, estamos modificando la concentración, ¿no? El amortiguador debe tener una concentración y la disponibilidad de sus componentes, llámese ácido débil y sal conjugada, son los necesarios para poder contrarrestar al elemento que puede modificar el pH. Pero si disminuimos su concentración relativa, la capacidad amortiguadora también debe de variar, ¿correcto? Entonces vamos a verificar eso también. Por eso hay un buffer que se diluye y vamos a trabajar con el mismo ácido para ver qué es lo que sucede con respecto a esa capacidad. ¿Es la misma o varía? Lo vamos a verificar, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay varias competencias. Vamos a demostrar la capacidad amortiguadora de un buffer. En este caso vamos a demostrar la capacidad amortiguadora del buffer acetato. Ese es nuestro sistema tampón. Muy bien. Observar los modificadores del pH ante un ácido o una base fuerte. En este caso nos estamos refiriendo a el efecto de la dilución, ¿correcto? Vamos a ver si esa dilución del sistema tampón modifica o no el pH o modifica o no la capacidad amortiguadora. Y eso es algo teórico. Si yo un sistema buffer lo diluyo, ¿se modifica el pH? No. Acá dice el joven no. No. ¿Qué dice el resto? No. Así es. Nosotros vamos a ejecutar un proceso de dilución. Y obviamente el pH no debe de cambiar. Vamos a tener un buffer A, un buffer B. El B nace del A y lo hemos diluido 20 veces, de acuerdo a la guía. Entonces ya ustedes tienen el concepto. No debe de modificarse el pH. Pero sí la capacidad amortiguadora, porque la cantidad de ácido débil y sal conjugada ha disminuido, ¿no? Es como cuando, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Hay un partido de Alianza Lima, ¿cuántos policías ponen? 1000, ¿sí o no? ¿Para qué? Para contrarrestar, ¿sí o no? Mi buffer tiene que estar bien concentrado para contrarrestar. Pero si manda un policía, se lo llevan de frente, ¿sí o no? No contrarresta ese motín o movimiento que haga la barra, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver. Entonces, la capacidad amortiguadora va a variar si lo diluimos al sistema tampón, ¿correcto? Si podía recibir 10 moles de ácido, si yo lo diluyo, va a recibir menos, ¿correcto? Entonces, eso vamos a verificar. Muy bien. Analizar las modificaciones del pH en un sistema buffer diluido. Bueno, es lo que hemos estado mencionando, ¿correcto? Entonces, por ahí tenemos varios trabajitos que hacer. Prerequisitos, conceptos claves. ¿Qué es una solución buffer? ¿No? Es una solución amortiguadora, una solución que va a evitar el cambio brusco del pH en algún medio, ¿no?
Generalmente los sistemas amortiguadores clásicos que trabajamos es el buffer fosfato o el buffer acetato, para el caso nuestro, del día de hoy. El ácido débil es un constituyente, ¿no? Es el que va a tener una capacidad de disociación parcial. El ácido fuerte es el que se disocia completamente, ¿correcto? El agente titulante va a ser ácido clorhídrico, un ácido fuerte. Pero el componente del sistema amortiguador va a ser el ácido acético, que es un ácido débil. Y la sal conjugada es la sal derivada del débil. En este caso, vamos a trabajar con acetato de sodio, ¿correcto? El ácido débil puede contrarrestar una base, si es la que va a cambiar el pH, ¿cierto? Pero si el que va a cambiar el pH es un ácido, la sal conjugada es la que lo va a neutralizar. Por eso los dos elementos son clave para poder mantener el pH en equilibrio, ¿correcto? Muy bien. El pKa tiene que ver con ¿qué? Con la constante de disociación del que es débil, en este caso del ácido acético, ¿no? El Ka es una constante de equilibrio, ¿correcto? El valor es de 1,8 por 10 a la menos 5, pero cuando calculamos el valor negativo del logaritmo de ese valor, lo que obtenemos es el pK, ¿correcto? Muy bien. Y la capacidad amortiguadora tiene que ver con el efecto que tiene el sistema amortiguador de poder contrarrestar ese cambio de pH debido a un ácido o una base. Si lo que esperamos es que el sistema amortiguador tenga una alta capacidad amortiguadora para el cambio de pH no sea significativo, ¿sí? Pero si la capacidad amortiguadora disminuye, quiere decir que ahora va a ser susceptible a un cambio de pH drástico. Va a cambiar rápidamente ese pH, ¿no? Muy bien. ¿Qué habilidades de laboratorio necesitamos? Lo que hemos hecho en la primera práctica, manejar adecuadamente las pipetas. ¿Por qué? Porque vamos a preparar soluciones. De acuerdo a los cálculos que vamos a realizar, vamos a tener que calcular en este caso volúmenes. ¿Cuánto del ácido débil tengo que pipetear? ¿Cuánto de la sal conjugada debo de pipetear? Entonces, necesito medir apropiadamente estos volúmenes, porque si no lo mido bien, va a haber variación, ¿correcto? ¿Y qué voy a modificar? La concentración del tampón. Si modifico la concentración del tampón, estoy modificando su capacidad amortiguadora. Y también, si no mido bien, el pH teórico que yo esperaba del tampón se va a mover también de su posición, ¿correcto? Entonces, tengo que medir apropiadamente, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer la determinación instrumental del pH. Bueno, vamos a trabajar directamente con un indicador de pH que nos va a indicar si estamos dentro del parámetro de referencia. En este caso, vamos a trabajar con el azul de bromofenol. Ese indicador de pH, si está de color azulito, me está indicando de que estamos en ese valor de pH inicial, que es 4,74, ¿correcto? Los indicadores de pH tienen también valores de pK. Y cuando tú escoges un indicador, debe estar dentro del rango de es decir, el rango de pH que puede variar el sistema amortiguador que voy a trabajar. Entonces, no hemos escogido un indicador cualquiera, hemos encontrado uno que, mediante el cambio de color, que me significa una unidad de cambio de pH, esté dentro del trabajo experimental de nuestra práctica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el sistema amortiguador se caracteriza por tener su ácido débil y su sal conjugada. Perfecto. Y sabemos de que lo que va a hacer es mantener el pH de manera constante. Entonces, su composición química va a evitar que se modifique el pH del sistema. Cuando yo tengo la mezcla de la sal conjugada con el ácido débil, hay una determinada concentración de iones hidrógeno o hidroxilo que determina ¿qué cosa? El pH del tampón. Pero luego yo voy a colocar el ácido o la sal que va a modificar el pH, pero sus constituyentes del amortiguador evitan de que esa concentración de iones hidrógeno cambie. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, acá vemos una coraza, ¿no? Este ácido débil o esta sal conjugada van a evitar de que los ácidos o las bases modifiquen el pH. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien.
¿Qué más tenemos por acá? Se supone que si tengo un sistema amortiguador, voy a tener que presentar un equilibrio de concentraciones de los constituyentes que están presentes ahí. La ligera variación de sus constituyentes deben de alguna forma permitir el mantenimiento del pH. Muy bien, entonces, acá que estamos viendo, este es el ácido que está modificando el pH, pero voy a tener la sal conjugada que va a neutralizar al ácido, por lo tanto mantengo el equilibrio del pH. O tengo una base que va a interaccionar con el ácido débil y por lo tanto también va a neutralizarlo y va a mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces no debe de generarse desequilibrio. Si se genera desequilibrio, realmente no estamos con un sistema amortiguador. El agua no es un vaso. Agrego un ácido, se va de frente el cambio de pH, ¿correcto? Porque no tiene ningún elemento que contrarreste. Pero si yo tengo el ácido acético y la sal conjugada, le agrego ácido poco a poco, no debe de modificarse el pH de ese sistema amortiguador que hemos preparado. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que determinar esa capacidad amortiguadora. Y hay una formulita, ¿correcto? En la guía aparece otra fórmula, ¿correcto? En el caso experimental, nosotros vamos a determinar cuántas moles de ácido o base, en este caso ácido clorhídrico, van a modificar en una unidad el pH. Si nosotros estamos con un pH de 4,74, si yo agrego un ácido, el pH debe de disminuirse, ¿correcto? Muy bien. Dependiendo de su composición química del tampón, su concentración se va a resistir. Pero si yo sigo agregando, de hecho el pH va a ir bajando poco a poco. Y de acuerdo al marco teórico, lo tengo que bajar en una unidad. O sea, de 4,74 a 3,74. Muy bien, pero ¿cómo yo sé que estoy en ese valor de pH? Tendría que tener en un potenciómetro, ¿no?, mi sistema amortiguador, ir titulando con el ácido y ver en la pantalla que aparezca 3,74, ¿sí? Pero recuerda que ¿cuántos potenciómetros tenemos? 2 nada más. Y son 12 meses. Entonces, para facilitar eso, trabajamos de otra forma. Un indicador de pH. Ese azul de bromofenol tiene un color a 4,74. Pero cuando bajamos en una unidad, tiene otro color. Entonces, cuando veamos el cambio de color y el mantenimiento de ese color nuevo, paramos la titulación. Quiere decir que hemos hecho el cambio de una unidad. Entonces vamos a cuantificar cuántas moles de ácido hemos usado. Pero ¿cómo puedo yo calcular el número de moles si estoy haciendo una titulación?